Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Me gustaría que me dieran tabaco, una copa de vino, o que tan solo me preguntaran ¿cómo estás? Yo les respondería y conversaríamos. Y de vez en cuando, haría un retrato de alguno de ellos como regalo. De esta sorpresa y de esta amenaza, y otro estado donde decidí tomar la determinación para luchar. Cuando traté de traer el personaje a Unreal, que fue el motor con el que rendericé, tuve problemas, ya que el modelo me lo estaba agarrando como una geometría completa y no me tomaba en cuenta las diferentes separaciones de geometría y de objetos que habían en el mismo modelo. La solución fue desactivar una opción que viene por defecto en Unreal, que no sé por qué viene, que son los Flatten Tracks, para que me agarrara un objeto con diferentes geometrías, pero no las juntara en una misma geometría, sino que fuera un objeto con diferentes grupos geométricos. De esta forma fue que pude empezar a texturizar el personaje por partes como tenía planeado originalmente. Para el look final lo que hice fue agregarle un post-process volume para que adquiriera un look más similar a como yo dibujo, con harta línea, textura, harto ruido, aberración cromática, porque esa fue la búsqueda estilística que yo tenía con mi corto desde el principio, que se pareciera como yo dibujo. ¿Por qué me moví a Unreal y no me quedé en Maya y Arnold como tenía pensado en un momento? Ese frame, porque ni siquiera alcanzó a hacer un plano entero, que ven ahí, me demoró 15 minutos en sacar. Es una cantidad de tiempo absurda, sobre todo para lo que dura mi proyecto. Así que decidimos verme a Unreal. Hice una prueba, ese plano tiene 250 cuadros, lo saqué como en 10 segundos, por ahí. Y ahí entendí, el poder que tenía Unreal, que yo ya lo conocía, pero muy superficialmente, nunca lo había puesto a prueba. En términos de VFX, Beaster no tiene mucho que meterse, pero siempre ha sido un interés personal mío, así que quise simular esta amenaza, ya que sabía que podía llegar a resultados bastante interesantes, y lo hice con simulación de partículas y diferentes niveles de ruido y de advection de velocidades para dar la dirección de arte que yo quería. No quería que fueran solo partículas alteradas y caóticas por el entorno, sino que fuera algo más concentrado con una forma específica. Para finalizar, me gustaría decir que este proyecto ha sido súper desafiante en general, bastante más de lo que yo pude prever en su momento, pero saqué todas las armas que tenía para desarrollarlo de la mejor forma posible. Y si bien este proyecto no es mi obra maestra, y no lo va a ser nunca, es un proyecto con el que estoy bastante satisfecho y que me dejó bastante orgulloso, la verdad. Muchas gracias. Y hoy les voy a presentar lo que vendría siendo mi proyecto de título, que es Challenge. Bueno, para comenzar les voy a explicar en qué me inspiré y por qué. Bueno, como podrán ver en la foto del medio, él es Salem, el menor de mis 3 gatos. ¿Por qué me inspiré en él? Básicamente porque su personalidad es encantadora. Tiene una personalidad muy caricaturesca, muy encantador. ¿Y por qué Disret 3D? ¿Por qué lo quise plasmar a él en este esquema? Básicamente porque el esquema de Disret 3D toma todo lo que en lo que más me manejo yo y lo que más entiendo, y es por eso que lo quise plasmar. Bueno, en las etapas de mi proyecto tuve varias complicaciones partiendo por los conceptos el diseño del personaje, ya que al inicio le quería dar una personalidad más torpe, más tierna, en diseños de personajes más chiquitos y más gorditos, como podrán ver en la esquina de allá. Esto fue cambiando
ya que el diseño era demasiado simple para lo que quería plasmar. Entonces tuve que cambiar el diseño, tuve que hacerlo más estilizado, tuve que hacerlo más humanoide, lo que implicó que la personalidad del gato ya no calzaba con que fuera torpe o que fuera como gordo torpe, básicamente. Entonces lo que terminó fue un personaje más encantador. Mi personaje es un gato que es un bardo, entonces es un encantador, es un romántico, le gusta la música. Mis complicaciones 3D también no fueron más allá, ya que es lo que más me manejo. Tuve varias complicaciones sí, con el rig que no me manejo tanto en esa parte. Entonces tuve que repetir el proceso varias veces hasta que salió el resultado que más me convenció. Ahora les voy a dejar con mi proyecto título. Gracias por su atención y que lo disfruten. Tuve que ponerme a estudiar y a buscar miles de referencias y logré llegar a un resultado cual yo estaba buscando, que era que quede lo más parecido al conto. Luego del anteproyecto tuve algunos problemas con el rig, prácticamente se me rompió, entonces tuve que volver a hacerlo de nuevo y perdí bastante tiempo que yo quería dedicarle a otros procesos. Entonces al llegar a crear mi entorno, los props, me di cuenta que no tenía un estudio muy claro sobre esto. Así que tuve que ponerme a buscar referencias como loco, ver películas y llegué a crear algo que me dejó conforme, la verdad. Con el texturizado fue lo mismo, pero simplemente ya tenía más claro como los colores que quería usar y también las texturas. Con la iluminación también ya tenía claro esto, quería darle al entorno una esencia más cálida, que la luz venga de los artefactos tecnológicos del entorno y dándole así un tono más rojizo. También quiero decir que mi proyecto estaba basado para que dure 50 segundos, pero viendo que estaba llegando tarde a animar, decidí rebajar algunos planos y adaptarlo a un tiempo más óptimo para así poder llegar bien, porque no quería llegar con un proyecto a medias, por ejemplo. Para terminar, me gustaría decir que este proceso fue bastante bueno para mí, ya que me ayudó a tener más seguridad sobre mis habilidades, ya que soy bastante inseguro con mi trabajo y siento que eso me ayuda mucho en mi futuro. Eso.
Que no quería que se escuchara muy fuerte acá. Bueno, para empezar, siempre me consideré una mejor artista 2D. Y cuando me llegó el punto de elegir qué quería hacer para título, quería un desafío, quería terminar la carrera con un desafío. Entonces me fui a un área que nunca le presté mucha atención en el largo de la carrera, que era 3D. Y en ese momento como que la falta de práctica me empezó a pesar. Si bien el diseño del personaje salió relativamente rápido y el esculpido también, fue en el proceso de retopo en donde me empezó a pesar más la falta de práctica. Fue algo que me quedó arrastrando desde anteproyecto. Justo después del anteproyecto me enfermé de COVID y más se atrasó. Una vez terminada la retopo, empezó el proceso de rein, que fue algo que pensé que me iba a costar mucho, ya que fue el ramo más difícil de la carrera para mí. Pero fue un alivio. Logré descubrir sistemas que me ayudaron a acelerar el proceso, como los deformers Rough y Delta Mush para la ropa. Y también me arriesgué e hice dinámicas para las colitas. Las colitas no están animadas, es parte de su rig. Ella se mueve y las colitas se mueven. Pero una vez, a pesar de que fue un alivio, igual fue un proceso largo. Y ahí viene de nuevo mi mayor problema con el título, el tiempo. Y fue lo que más sufrió fue la animación, como se pudo ver. Si a pesar estoy contenta con el resultado, siendo mi primera pieza 3D terminada, creo que hay muchas cosas que podría abolir. Estoy contenta al final. Quiero dar las gracias a los profes, en especial al profe Segers por haberme apoyado tanto el año pasado, al profe Pancho por su apoyo todos los años y al profe Anto por tenerme tanta paciencia en el proceso de habilitación. Muchas gracias. Hola, buenos días, profesores, profesoras, compañeros, amigos. Yo soy Francisca Herrera, esta es mi presentación de portafolio de título. Yo soy una ilustradora que se cambió a 3D. Este es mi proyecto de Blender 3D. Y si gustan pueden seguirme en mi página de Instagram, que es _Blatzy. ¿Por qué me cambié a 3D? Me parece que en algún punto de la carrera Sebastián Huenchual fue quien me enseñó a modelar en ZBrush y me gustó tanto, me quedó gustando tanto, que decidí que quería que de eso se tratase mi proyecto. Y de ahí fue que nació Mika, que es un fungi, un ser de la naturaleza. La verdad es que llegué muy rápido como al diseño del personaje final. No me costó nada llegar al diseño. Hice varias pruebas de color, de hecho fue como
en lo que más trabajé, y a partir de eso empecé a modelar. Como podrán ver, tuvo varios como cambios en el rostro más que en el cuerpo. En el cuerpo ya estaba como decidido ya cómo quería que se viera, pero la cara fue la que más pasó por cambios. De hecho, como que es muy feo al inicio y después logré llegar como a un resultado final más bonito. De hecho, llegué hasta un punto a texturizarlo, pero como no sabía texturizar, los colores quedaron como muy plasticina. Entonces finalmente llegué a un modelo mucho más bonito que me convenció, el rostro se veía bien, modelé el bolso fue un proceso muy rápido, me debe haber demorado como 1 hora como en modelarlo, fue muy rápido. Y finalmente comencé a texturizar. Este fue el proceso al que más miedo le tenía porque yo no sabía texturizar, como que nunca había texturizado realmente. Y finalmente fue uno de los procesos que más me gustó, que más disfruté. Porque me enamoré de las texturas en el Substance cuando aprendí y fue lo que más me gustó. Texturizé también el bolsito, fue uno de los procesos más rápidos. Y llegó a un resultado que se ve bastante bonito y agradable, que es a lo que yo quería como que fuera mi corto, como algo lindo, que se viese bonito. En el momento del rigging, este fue el segundo proceso que más tiempo me tomó. El primero fue el modelado y el segundo fue el rigging. Porque para la primera presentación cometí un error en el rig, modelé todo y junté todas las piezas y lo rigué y ya no podía tocar las texturas, no podía editarlas. Entonces tuve que volver a riguear todo, volver a pintar los pesos, volver a hacerle las correctivas y eso me tomó, hizo que me demorara como más o menos un mes más, entonces perdí harto tiempo que me hubiese gustado dedicarle a lo que es la animación y a la iluminación. Bueno, también está ahí el rigging del bolsito y el rigging lo hice con ayuda de Advanced Skeleton y el facial lo hice, bueno, de hecho tiene como algunos corazones como en el rig y todo porque le puse un poquito de color. Con respecto a los fondos, alguien el año pasado me dio el consejo de que para escenarios como bosques hiciera muchos props porque después puedes como irlos multiplicando y cambiándoles las texturas. Eso me ayudó mucho, así que eso fue lo que hice para ir formando la escena. Hice como 4 fondos como distintos pero que más o menos tienen los mismos objetos. Para el proceso de las texturas, aquí les puse como en realidad mis texturas favoritas, que fue lo que hice yo en Substance y que fui pintando a mano para hacer como diferentes diseños y diferentes pinturas. Y finalmente pasé a After Effects, que yo utilicé harto tiempo After Effects porque estuve como 2 años en Motion Graphics. Y aproveché esto para todo lo que era preproducción, que es los cambios en los colores, desenfocar algunos fondos, hacerles más sombra, como ese tipo de edición. Y creé como hice como una especie, no sé si se ven, pero son como brillitos en los hongos que se van moviendo como para darle un poquito más de magia. Sí, claro.
Mi corto se llama Svepir, que significa hongo en inglés, y se trata de este pequeño personaje que con un radar especial está buscando tierra fértil para plantar este honguito que tiene como en un bolsillo que lleva con él y plantarlo con su misma especie. Para el diseño del personaje yo me basé en las formas que tiene el juego Astroneer porque sentía que eran simples, tiernas y a la vez como serias, y los elementos que tenían también sentía que podían como funcionar en el entorno que estaba el personaje. Para las texturas yo unos meses antes del título hice unos tutoriales de texturas para Substance. Pero con este personaje yo pude saber más a fondo cómo funcionan las máscaras y el baking, y así pude como jugar más y poder hacer las texturas del traje y de los demás elementos que tiene el diseño. Y al final me quedé con estas dos opciones de color porque yo en Substance decidí al final los colores y no sabía cuál elegir, pero sentía igual que con la foto de la derecha, quizás el celeste podría atraer mucho la atención y quitarle un poco el protagonismo a los objetos que tienen el resto del diseño del personaje. Así que decidí por la foto de la izquierda. Para el diseño de los hongos yo usé referencias realistas, excepto para los hongos que se ven, que van a ver después de, como al final, que esas las quise hacer un poco más estilizadas, pero que siguieran la textura semi-realista que tenían los hongos que se ven especialmente al principio del juego. Esos son los que se ven como un poquito alrededor, no se ven como tan, se ven como un poco más difuminados. Para el escenario yo no estaba muy segura si quería un exterior o un interior, y la verdad es que me puse a pensar y los hongos igual crecen en lugares cerrados y un poco oscuros, entonces, y también la idea de tener una luz volumétrica que llegara y le diera a los hongos al final, sentía que era una idea muy bonita. Y viendo muchas referencias como para poder decidir la forma del escenario y los objetos y como el orden, pude decidir como el orden que tendrían en el escenario y como qué objetos irían como en los lugares donde se muestra el juego. Para el rig corporal yo no tuve tantos problemas porque era bien sencillo, ya que el cuerpo del personaje, como la piel en sí, no se iban a ver, ya que yo la ropa la hice en Marvelous. Entonces, cuando no sé, doblara el codo del personaje no tendría que hacerle blade shape ahí, por ejemplo. Entonces, no tuve tantos problemas para hacer el cuerpo. Ahora con la cara, el rig facial, yo tuve un problema donde los archivos como de referencia, yo sin querer cambié un poco el modelo, entonces como que se me cambiaron todas las versiones que tenía, pero había encontrado un archivo donde estaban todas importadas dentro, entonces ahí pude hacer el rig facial. Aunque me hubiese gustado ponerle un poco más de cariño a las expresiones porque igual perdí harto tiempo intentando arreglar ese problema. Para la simulación de la ropa yo lo que hacía era, una vez terminada la animación, era quitarle como todo, así como los guantes, el tanque de atrás y los zapatitos que tiene, y lo metía así como está en la foto de la izquierda, para que la ropa al simular no tuviese colisiones muy extremas y se pudiese mover como de forma natural. Entonces cuando yo llevaba el modelo de la ropa a Maya, las caras que se pudieran como traspasar con los guantes y cosas así, yo seleccionaba esas caras y le bajaba toda la opacidad y así en el render no se veía. Para el render yo no quise usar Anode porque me dijeron antes que también se demoraba mucho por frame, entonces yo quise investigar sobre Redshift, y la verdad es que me di cuenta de que igual es como por interfaz en Maya por lo menos es bien similar a Arnold, entonces tampoco me costó tanto aprenderlo. Y para la iluminación igual yo le apliqué un ring light como a todos los planos para separar al personaje del fondo, y con el render le sacaba con mapas de A o B para poder después
en postproducción, aplicarle depth of field y el mapa de emission con la máquina para que la máquina se viera como con una lucecita, y en el hongo chico que van a ver al final también brilla un poquito, y todo eso lo montaba en After Effects, donde ahí también apliqué una simulación de partículas que van a poder ver, y corrección de color. Y para cerrar, me gustaría agradecer a todas las personas que me acompañaron y me guiaron, que sin ellos en realidad no se podría haber visto como se está viendo ahora el corto. Y ahora lo voy a dejar con el corto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Thomas Jones y elegí el esquema de Mr. Robin. Para el proyecto de título decidí hacer este personaje, llamado Charlie. Él es simplemente un adolescente un poco torpe y un poco descuidado, pero que siempre busca como el lado positivo en las cosas. Su mayor como atributo sería siempre como sonreír a la vida. Él vive en un mundo fantástico donde las criaturas de Halloween son comunes y corrientes. Este personaje comenzó en segundo año, en el ramo de creación de personajes. La decisión de la diseñar fue principalmente debido a que el diseño original era poco compatible con el 3D. Y al intentar traspasarlo al 3D iba a perder mucha de la esencia del personaje. Además de esto, quería demostrar el avance que he tenido en los últimos años en el diseño del personaje. Este proceso tuvo una investigación de figura y forma, junto con una exploración de colores. De los principales desafíos que tuve dentro de la preproducción fueron principalmente la iluminación. No llegaba a la iluminación que yo deseaba, la que era una mañana de otoño. Debido a este problema, muchos profesores me recomendaron cambiar la hora del día. ¿Por qué no hacerlo mejor en la tarde? Si es un mundo fantástico que estas criaturas se levantan en la tarde. Me pareció una idea muy atractiva, así que decidí adoptarla. Otro gran problema que me enfrenté fue el espacial. Originalmente mi intención era usar la misma geometría en la cabeza, para poder reformarla y después guiarla. En el proceso de modelado me encontré con el problema de que no llegaba al resultado que yo quería, así que me recomendaron buscar soluciones, y una de estas fueron las texturas animadas. Por el proceso de atachar un plano a la cabeza y después agregar las texturas que yo deseaba, llegué al resultado final. Aparte de esto, le generé controles a cada textura, que me permitiría poder moverla dentro del plano y en torno a la cabeza. Además de esto, le agregué un atributo, que me permitiría ir cambiando de texturas de una forma mucho más eficiente, facilitando el proceso de animación. Estos son algunos ejemplos de expresiones que puedo llegar hasta ahora. En el caso de necesitar una expresión en específico o una mayor selección de expresiones, el proceso sería simple. Sería dibujarlas y después dejar en la misma carpeta de imágenes del RIP. Ese sería el RIP final ya texturizado. Y ahora los voy a dejar con el video. Magias a la obra, un juego de palabras como de manos a la obra. ¿Por qué escogí BizDev? Más que nada porque quería como demostrar todo lo que podía llegar a hacer en 3D. Ella es mi personaje título, se llama Lily. Es alguien muy alegre, positiva y distraída. Ella es una maga, la cual es muy cómoda porque hace todos sus quehaceres con magia. Estos son los primeros diseños de Lilith. La anatomía cambió bastante, ya que no me servía para el estilo que yo quería llevar
al final de todo esto. Las referencias son como de Little Witch Academia, más que nada porque me gusta mucho el tema de la magia y las brujas. La magia de hecho está inspirada en los efectos que hay en la serie. Enredados y un cortometraje de Hearthstone son como más que nada por el entorno y el aspecto de mi personaje. Acá tenemos como el concept y cómo fue el diseño final en 3D de este proceso. Cuando llegué a Rigging fue como la parte más entretenida, pero lo terminé muy rápido. Tuve que hacer 3 tipos de rig, que serían el de mi personaje, la silla y una escoba que se van a estar moviendo durante el cortometraje. Durante el proceso descubrí que todo sería mejor si simulaba como, o sea, animaba todo, hacía todo y después ya como al armar la escena simulaba, porque así sería mucho más fácil y no tendría tantas complicaciones. Al llegar al paso de la animación decidí que sería como lo que quería quitar más rápido de encima. Ahí tenemos el resultado como final de toda la animación, podemos ver todos los procesos y acá podemos ver como todo el proceso de la animación, como toda la cantidad, o sea, todo el proceso del fondo, que partí con una maqueta muy básica y ahí fui avanzando y después ya pasé a iluminar. Una de las mayores complicaciones fue la iluminación, ya que tuve que empezar a estudiar las volumétricas. Y hay un plano que se mueve por toda la locación de la taberna, lo que hace que tuve que poner demasiadas luces. Pero en todos los otros planos son de 3 a 5 luces. Para los efectos fue otra complicación. Ya que los efectos son animados en 2D y tuve que animarlos frame a frame. Y tuve que estudiar nodos para poder llegar a la postproducción. Eso más que nada, quiero agradecerle a mis profesores por toda la ayuda y los consejos que me dieron, a mis amigos, que sin ellos no podría haberlo logrado con el apoyo. Y eso, espero les guste el video. Sí, título. siendo casi como un infierno para mí, porque tuve demasiadas dudas al comenzar el proceso y cambié la idea como 3 veces. Para empezar, quiero presentar un poquito a mi personaje, la niña que se llama Ichigo.
es una persona un poquito relajada, un poquito tímida, y bueno, el desafío artístico que tuve yo fue traspasar como los dibujos que tiendo a hacer sobre ella a 3D. Este modelo no fue el primero que hice. Existía uno que terminé ya el semestre pasado. Estuve trabajando durante todo el semestre pasado para poder lograr hacer a la primera versión de ella. Y bueno, trabajando aún más duro y gracias a la ayuda del profesor Anto, pude lograr la versión que ven aquí a la derecha. Y bueno, también aquí está cómo se ve la integración del Toon Shader que logré con Arnold. Que originalmente el Toon Shader que había usado fue con un montón de otros nodos de Maya y no se veía tan bien. Así que tuve que investigar sobre los nodos de Arnold, el iToon de Arnold, y logré el estilo de sombra que tiene ahí. También aquí está integrada con el render final del primer plano. Y aquí está como se ve ella como un poquito más de cerca. Los desafíos técnicos que tuve fue, para empezar, hacer el fuego de una vela, porque no fue así como tan simple, porque no era llegar y apretar un botón y que funcionara. Así que tuve que investigar también cómo se mueve una vela en lugares cerrados. El otro desafío que tuve fue que, bueno, como ven a la izquierda, esa está hecha en Houdini y de la derecha está hecha en Maya, usando Maya Fluids. Aprendí un poquito de Maya Fluids para poder hacer de nuevo la vela porque no supe exportarla. También el otro desafío más grande que tuve fue el pelo. ¿Cómo sufrí con el pelo? No es exactamente lo que esperaba lograr con el pelo, pero fue lo que alcancé a lograr con el tiempo que tuve. Y bueno, antes de dejarlos con el video, quiero pedir perdón porque de nervioso y de apurado rendericé mal un plano y tiene los ojos blancos. Ahora sí los dejo con Oye tú, devuélveme mi sándwich. Ven aquí. Devuélvemelo. Por eso, hijo, debes tener. Tienes la luz. ¿Es mi sándwich? ¿Es mío? ¡Aléjate! Por favor, señor, tenemos hambre. Sí, señor, tenemos mucha hambre. Está bien, tome. ¿Ah? y el esquema de Acting 2D para el proyecto de diseño. Bueno, de un comienzo tenía muchas ideas acerca de esto.
Y en el proceso tuve muchas dificultades. Bueno, para comenzar, mi personaje principal, la protagonista de la historia, es Ali, que es una piloto de un arma, un Gundam, quien lo usa para luchar contra criaturas gigantes que vienen del espacio azotando la Tierra. Estas obviamente dejan el mundo en un estado de devastación total y ella es como la única que puede luchar contra ellos. Es muy hábil y valiente por su vida. Bueno, estas son mis referencias, las cuales siempre me guían un poco más por el anime en este tipo de trabajos y buenas animaciones, que es lo que más me gusta. Amigo, ¿tú? ¿Dónde estás? Aquí, contigo. No, te veo. Siempre estoy contigo. No es cierto. Estoy solo. Espera, muéstrate. Por favor. Por favor. Nuestras almas se unirán como pantalones de poliéster a la piel después de un accidente con agua hirviendo, pero en un buen modo. Y a todos mis compañeros que me apoyaron siempre. Chiquillos, sus trabajos están increíbles. Me encantan. Bueno, esta es mi presentación de título y mi proyecto se llama Inhuman, soy Andrés Muñez. Bueno, voy a empezar con una pequeña reflexión. Dentro de lo que yo quería hacer en este proyecto, siempre me atrayeron mucho las cosas medias psicópatas. Entonces, esto del dolor, el sufrimiento del personaje siempre me atrayó mucho, los villanos de esta forma.
Siempre esta típica frase de cómo tiene que sufrir para crecer nuestro personaje se me quedó grabada en el cerebro. Y creo que esto fue lo que me llevó a hacer un proyecto de este estilo. Siempre guiado por mis profesores, terminé llegando a Acting 2D, creo que era lo que me correspondía. Me gusta animar, me gusta trabajarlo, aunque estresa un poquito, pero como todo, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a la trama de mi trabajo, se trata de un ambiente científico donde mi protagonista está siendo torturado por este científico malévolo para transformarlo en la más grande creación de la humanidad, y como todo científico malvado tiene que pagar la cuenta y sale relativamente fallido y mi protagonista toma venganza. Eso así. Bueno, este es el tipo de proceso que yo me puse a realizar para el trabajo. Bueno, está fuerte los nervios. Empezando por el arte, storyboard, animatic y todo el proceso de pencil, layout, logging, plus, etc. Para el diseño de personajes yo creo que llegué bastante rápido a mi diseño de personaje. Era algo que tenía bien concreto en la mente, ya que si bien quería que sufriera, empecé desde una descripción de historia, ¿no es cierto? Dije, bueno, este es un personaje que no va a comer, no va a dormir y va a ser torturado día y noche para que el científico logre cumplir su objetivo. Entonces decidí hacer un personaje esbelto, algo que resaltara esos detalles, pelo largo, desteñido, descuidado, pálido sobre todo, y bueno, que dieron a entender eso finalmente. Tuve varios procesos de paleta de color, y igual llegué al tiro a la conclusión final. Sin embargo, me sirvió mucho para estudiar el tipo de colores y paletas de colores que llevaría a cabo dentro de todo el trabajo. Dentro del diseño de personajes del científico, fue algo que me costó un poco más. Tuve que trabajar a través de figuras un poco más geométricas que lo anterior, ya que no lograba llegar a la decisión final del científico, no estaba como muy compatible con la estética que quería llegar. A través de esto, el profesor Antonio Agano me ayudó muchísimo, me guió bastante, en especial en las paletas de color. Bueno, para trabajar dentro de cómo iba a ser la visualización de mi proyecto final, generé este still frame, que al final honestamente quedó mejor el still frame que el proyecto final, pero bueno, al menos me centraba para tener una idea clara, ¿no es cierto? Trabajé con el profesor Antonio todas las paletas de colores, el procedimiento de color que iba a tener en el transcurso de mi trabajo. Yo quería dar esta sensación de sofoco y maldad a través del cambio lumínico, por eso pasando de unas tonalidades verdes, de la toxicidad que se genera entre ambos personajes, y generar como un estallido lumínico que nos llevaría a un apagón y más tarde a unas luces de emergencia, que sería el rojo que tienen en la pantalla. Bueno, con las videoreferencias fue algo que me costó bastante al inicio, sobre todo en las videoreferencias de facial y lip sync, donde la profesora... Déjame ir. ¿Qué más quieres de mí? Este es el trabajo de mi vida. Tú, la herramienta que me llevará a la cima de la humanidad. Solo eres otro maniático de mierda. Bien, chico. Demos final a tu insignificante vida. Finalmente funcionó.
de lo que va a ser mi corto, porque tuve unos contratiempos, mis contratiempos llamados, vengo de mucho dibujar, mucho la ilustración, y por ende animo demasiado detallado, y por eso me Ya. Si tuviera que hablar como de la parte más difícil del corto completo, es el tema de los fondos, porque a mí se me ocurrió la idea de que yo quería sí o sí integrar el 2D dentro de fondos 3D. Pero para eso tenía un PC igual humilde, entonces necesitaba como buscar otras formas porque Arnold no me estaba ayudando, se demoraba demasiado. Y dije, ya, Blender, voy a aprender Blender. Me dijeron, igual ten cuidado, es un programa nuevo que tienes que aprender de cero, ahora ya, para poder empezar a hacer los fondos. Y dije, sí, no hay problema. Me equivoqué. En realidad todo en este corto significa algo a la narrativa y tiene relación con la personalidad del personaje. Entonces yo no podía llegar y encontrar una única línea visual para todos los fondos. Como que cada fondo representaba algo, entonces yo tenía que buscar una línea distinta para cada fondo, un estilo visual distinto para cada fondo. Entonces eso lamentablemente hizo que sacrificara demasiado tiempo, más del que yo tenía previsto, pero no pude evitarlo. Como que dije, esto tiene que quedar bien. Igual me arrepiento un poquito de haber hecho tantas locaciones, pero quedé súper contenta con el resultado. Blender terminó ayudándome mucho a este proceso en realidad. Si bien sacrifiqué todo ese tiempo aprendiendo un nuevo programa, lo gané con el render, que es súper rápido y es súper cómodo para trabajar. Ya, ¿qué pasa con eso? Que perdí mucho tiempo en los fondos y por lo tanto perdí mucho tiempo en más, sino más bien porque el feeling, el color, me iba a tomar ya tiempo que no tenía, se me escapaba de las manos. Así que eso es como lo único que quedé como con sabor agrio. Me hubiera gustado haber animado más, pero el tiempo en realidad no me lo permitió, me centré mucho en el tema de los entornos. Lo que sí, llegué a postproducción y obviamente postproducción era un paso que no me podía saltar. Si bien algunos planos no tienen sombras, era crucial y era una parte clave del proyecto para que todo pueda integrarse en uno, porque el tema de la integración de 3D y 2D es bastante complicado a veces, igual como que se ve raro. Ya, entonces en la postproducción yo tenía que cerrar esto y la verdad es que aprendí nuevos nodos, porque antes yo solamente utilizaba Toon Boom. Utilizamos Toon Boom para el proyecto de Santiago Sin Palabras, que es muy bueno, es muy completo. Incluso aprendí que Blender también tiene una forma de postproducción súper interesante porque se puede integrar el 2D dentro del entorno 3D. Intenté todo, pero al final, por comodidad y libertad personal, terminé haciendo toda la postproducción en After Effects. Para mí en realidad siempre ha sido muy cómodo y era más rápido y aprendí nuevas cositas ahí también. Al final, aprendí muchas cosas. Me voy con una buena experiencia, aprendí mucho, a pesar de que yo siempre me he puesto como proyectos ambiciosos, aún así me cuesta hasta el día de hoy como regular el tema de tiempos. Pero creo que igual es normal cuando uno se pone a aprender algo nuevo, y para eso yo quería este proyecto en realidad, para aprender algo nuevo, que era el tema de entornos, que nunca fui muy buena, y la animación 2D, que en mi portafolio no tenía mucho, así que en realidad esto para mí fue un gran avance, un gran aprendizaje. Y finalmente, a falta de créditos en el corto, quería darle las gracias a todos los presentes, quería dar las gracias a mi familia, a mis amigos, a los profesores por tenerme paciencia, confiar en mí, igual es lo que hago. Y sí, a todos los presentes por estar en su estreno hoy, yo lo aprecio mucho. Y finalmente los dejo con mi demo reel y con eso me despido. Muchísimas gracias.
Love, baby, love. That's the secret. Yeah. Del desarrollo visual, el look dev, las texturas, la iluminación. Y este esquema se puso muy en línea con eso, la verdad. Pero este esquema en sí siento que tiene un gran desafío y es tener un tipo de narrativa. Y en mi caso fue tratar de buscar algo que sintiera la persona que ve este producto, por decirlo así. Y en mi caso me propuse evocar una nostalgia y un glamour del cine antiguo que en la actualidad ya no encontramos. Y por esto tuve que ir valiéndome de todos los recursos posibles en realidad, ya que como uno no tiene un personaje que actúe como, ¿cierto?, dando esta sensación a quien le está viendo, tuve que empezar a investigar todas las otras opciones posibles, por decirlo así, viendo desde el color, la arquitectura, el modelado, la iluminación, etc. En línea con eso, por ejemplo, para los primeros planos, empecé a elegir qué cosas iba a mostrar, qué cosas no iba a mostrar. Por ejemplo, me di cuenta que menos era más, junto con los profesores. Ver que tan solo con 6 planos, este es mi historia inicial, tan solo con 6 planos, quizás mostrando cosas que ya no están tan presentes en el cine actual, que no, las generaciones más nuevas no estamos acostumbradas a ver, como un cine con fachada, o una caja registradora, o un candelabro dentro del cine. Son cosas que pueden llamar la atención y uno automáticamente siente que es algo con lo que uno no está tan familiarizado. Asimismo tuve que ir pasando todo este proceso y viendo desde qué, sobre todo con el plano inicial, desde qué punto lo iba a mostrar, de qué forma lo iba a mostrar, con qué ángulo, y aconsejo a algunos de los profesores ver cómo distribuir los elementos, cosa de dar esta sensación de prominencia, por ejemplo, poniendo los elementos alrededor del tipo escalerita. Todos esos detalles eran esenciales para ir transmitiendo una sensación como subconsciente a quien está viendo el producto. Asimismo tuve que ir viendo otra herramienta importante, que era ver el color, qué colores elegir, qué colores transmiten esta sensación de nostalgia, ¿cierto? Esta sensación de una época que se va. Y uno va empezando a encontrar patrones, por ejemplo, incluso que películas frecuentemente utilizan esta sensación de la hora del día, por ejemplo, que sea un atardecer, no un amanecer, no en la noche, etc. Asimismo me puse a estudiar películas antiguas, ya que a diferencia de crear un entorno desde cero o algo desde mi imaginación, muchas personas ya saben más o menos cómo era esta época, cómo se siente esta época, y por ende yo estoy tratando de evocar una época, no simplemente crear una época. Por eso tuve que estudiar y ver y darme cuenta que algunos colores se saturan más antiguamente, se saturaban mucho los colores, pero no todos, algunos, por ejemplo los rojos principalmente es evidente, los amarillos, los azules, los verdes. Y esto me sentí muy tranquilo al verlo corroborado en directores modernos, ¿cierto? Utilizando los patrones, saturando estos colores más específicamente, precisamente estos 4 colores. Y de hecho hay un shot de La La Land que literalmente el director utilizó esos 4 colores para evocar esta sensación de antigüedad. Asimismo fui hablando con un artista de la ocasión que me fue creando la primera referencia, con quien fuimos combinando todos estos conocimientos para hacer la primera referencia visual, que me sirvió desde un punto de vista de color, ¿cierto? Pero también desde un punto de vista arquitectónico. Junto con el profesor Wenchual nos dimos cuenta que también el ratio de lo que estamos viendo puede influir mucho en nuestra percepción. Por ejemplo, estamos acostumbrados hoy día a 1920 por 1080, y cambiar ese 1080 por un 817 ya genera una sensación de estar viendo algo más cinematográfico antiguo, porque es un formato que ya hoy día no se ocupa mucho, que es el CinemaScope. Ahí me puse a ver muchas referencias con películas que han adaptado a la ciudad que yo estaba tratando de adaptar, que era Nueva York. Ver cómo en este tipo de modelado realista, incluso en cosas como, no sé si no lo tanto, pero en la pared de ahí, incluso en bloques también, hay algunos que están más grandes, otros más pequeños, algunos más salidos, otros más adentro. Todos esos detalles me di cuenta que le van dando como un dinamismo a lo que uno está viendo. Bueno, aquí empecé a hacer mis pruebas de modelado que se le iba a mostrar periódicamente a los profesores de los distintos shots. Aquí puse 2 en particular, desde el blogging hasta los modelos más finales. Acá esto podría parecer todo bastante similar, pero en realidad fueron distintas pruebas de render que fui viendo distintas cosas. Por ejemplo, en el del extremo de arriba me quedó muy plano, muy amarillo, no funcionó en lo absoluto en realidad. Y después ver viendo la cantidad de glow, dónde sacar, en algunas partes quitar iluminación, en unas partes está mucha exposición, en otras muy poca. Este es un ejemplo, fue un proceso parecido con todos los demás shots.
Y algo importante es darse cuenta de que los detalles hacen mucho en realidad. Los detalles hacen mucho una sensación de que el lugar está vivo, de que el lugar tiene personalidad. Por ejemplo, a veces iba a caminar y me daba cuenta que en edificios cosas tan sutiles como la sensación de que los ladrillos no necesariamente todos tienen el mismo color uniforme, sino que hay algunos más desgastados, otros más oscuros, otros más claros. Todas esas cosas pequeñas que a lo mejor uno cuando ve ni siquiera nota, dan una sensación como de vida. O detalles en las ventanas, etc. Y también investigar, fue un proceso, un desafío de mucha investigación, de por ejemplo tanto qué elementos habían antiguamente como las luminarias públicas, o por ejemplo los parquímetros que uno está acostumbrado a los impecables, pero si uno investiga se da cuenta que en realidad los tenían en mal estado, estaban acostumbrados a tenerlo, etc. Ir viendo el material apropiado para cada shader, este es un ejemplo, por ejemplo, ir viendo qué material es apropiado para cada escena, sobre todo si tenía mucha prominencia en la escena como era en el plano 3, ver si era totalmente translúcido o si en la época se usaban materiales con un poquito más de opacidad. Todos esos detalles fueron importantes. Y fue el mismo proceso de investigación ardua para el interior, ir viendo por ejemplo los palcos, la zona de la plataforma, del escenario, por decirlo así. Ir viendo los detalles arquitectónicos, por ejemplo, ir recordando algunas cosas. Cuando estuve en el municipal me transmitió mucha como emoción ver un candelabro que no estaba acostumbrado a ver. Traté de replicar dentro del shot, sobre todo para cerrar. O ver detalles como los box que habían antiguamente, que uno ya, como insisto, no está acostumbrado a ver este tipo de elementos dentro de un cine. O derechamente que por algún motivo les ponían ventanas adentro, ventanas falsas que no servían de nada, pero las tenían. Y tenían sus railings, etc. Desafíos técnicos. Acá puse una silla, pero lo que pasa es que en el fondo esto representa muy bien cuál fue uno de los grandes desafíos técnicos. Y fue que en el fondo hubo muchas escenas en las que era necesario replicar un objeto muchas veces, utilizar y darme cuenta de cómo trabajar eficientemente, ya que en un momento estaba trabajando prácticamente derrochando recursos. Me di cuenta que tenía que hacer más versiones de un mismo objeto, versiones low poly cuando está más lejos, texturas más pequeñas cuando no se ve tanto, distintas versiones de textura, etc. Para que en plano como este, que bueno, por la luz no se nota tanto, cuando hay muchos objetos dentro de la escena, el render sea lo más eficiente posible, porque hoy día, claro, son los recursos aquí en Duoc, el día de mañana pueden ser los recursos de una empresa, entonces la idea es trabajar de la forma más eficiente posible, y fue una buena lección para aprender a trabajar de forma ordenada, por partes, y eso. Y nada, fue un proceso muy entretenido, y muchas gracias a todos. Ahora los dejo con mi reel, y eso. El rig es súper simple, es súper rudimentario, no tiene correctivas ni nada, y también fue súper fácil pintar los pesos porque como tiene armadura, tú pintas el peso completo de la pieza completa de armadura por cada como joint, ¿no? Entonces se mueve completo, súper fácil. VFX. Esto fue como la parte más entretenida del proyecto, según yo. El primer efecto que hice
fue esta como esfera que proyectaba un humo que se convertía como en esta como proyección de lo que va a ser la espada. Esto lo hice con simulación de partículas. Hice una simulación de partículas que pasaban de la fuente, la primera fuente, la esfera, y se trasladaban hacia la segunda fuente, que era la espada. Después lo que hice fue convertir esos puntos en un volumen y lo convertí en humo. También, dato freak, las letras que puse aquí son de la mesa de encantamiento del Minecraft. El segundo efecto que usé fue como este como remolino de humo que hay aquí dentro de esta maquinita. Este fue bastante simple, solamente usé un Pyro Solver y lo que hice fue aplicar un Gas Axis Force, que lo que hace básicamente es que crea un como remolino de viento, entonces crea este como movimiento más entretenido aquí dentro como de la máquina. Eso, simple, fácil, rápido. El tercero, el más entretenido, fueron los rayos. Esto lo hice utilizando un Pop Network que me hacía un scatter de puntos, uno en las geometrías de estas máquinas que tiran rayos, y el otro pues un scatter en como este núcleo mágico. Lo que hice fue aplicarles colores y a partir de esos colores uní esos puntos creando unas líneas. A esas líneas les aplico un noise para que tomen como esta forma de relámpago y después transformo estas líneas con un polywire para darle esta geometría de relámpago que después puedo convertir en un mesh light, en magia. Después, el proceso de render fue lento y complicado, a mí me costó por lo menos. Yo lo que hice fue utilizar AOEs de Diffuse, Specular y Motion Vector. El Motion Vector me permitió ahorrar tiempo de render porque simplemente podía hacer el Motion Blur en Nuke. También lo que hice fue usar Nuke para incorporar los efectos especiales. Sí, también un problema muy grave que tuve fue al terminar el render en la caja de render, las texturas estas de los dos tanques grandes que había ahí estaban todas malas. Estaba lleno de artefactos, tenía un ruido horrible, así que tuve que hacer el render de sus objetos de nuevo. Lo que hice fue usar un render layer para volver a renderizarlo y después lo incorporé en Nuke usando Rotor. Ya, aquí están. Y se me está acabando el tiempo, así que los dejo con eso, en verdad. Quiero darle mis agradecimientos a los profesores. Muchas gracias, no solo por la ayuda en el título, sino por 4 años de carrera, como enseñándonos cómo hacer las cosas. Muchas gracias a mis compañeros de animación, a los cabros.
profesores, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Maite Toledo y ahora voy a presentar mi proyecto de título del esquema de entornos 3D Viste. Quiero comenzar diciendo que en verdad durante toda la carrera me dediqué mucho más a lo que era el área 2D que al 3D, pero elegí este esquema a pesar de que siempre estuve más ligada al dibujo. La razón, no sé. No soy una persona que toma buenas decisiones bajo presión, pero descubrí que en verdad no quería quedarme dentro de mi zona de confort, que siempre fue el dibujo. Y quise tomar esta oportunidad para aprender algo nuevo, a pesar de que muchas personas, profesores incluidos, me dijeron que no era la mejor idea. Mi proyecto es un entorno montado en Unreal Engine y para inspirarme tomé mucho como referencia lo que es el juego Legend of Zelda Breath of the Wild, porque me parece que el tipo de texturas que utiliza es muy bonita, es un estilizado muy bonito. Porque en verdad soy una persona que no le gusta mucho el realismo, lo siento. Además también tomé muchas referencias de muchos artistas de ArtStation, porque en un inicio no estaba muy segura de qué quería. Y entre buscar y buscar llegué a que quería algo que tuviera ruinas y un elemento central de gran escala. Mi concepto inicial fue ese, que resultó ser una calavera de un ciervo gigante en un cenote, que es una cueva pero que tiene un agujero en la parte de arriba. De hecho en un punto llegué a diseñar la parte exterior, pero lo descarté rápido porque era un gasto de tiempo innecesario. Y después de probar muchas cosas, llegué a ese como concept final para poder pasar al 3D. Además de otras exploraciones que después terminé ocupando como planos de la misma secuencia. Mis problemas principales fueron que soy una persona muy desorganizada y lo he sabido toda la vida y no lo he podido cambiar. Entonces, mi mayor problema fue ese, que me costó mucho empezar el trabajo y ser constante con los avances. De hecho, hubieron semanas en las que realmente no pude avanzar porque soy muy desordenada. Así que decidí en mi pieza poner una pared llena de posits con cosas que tenía que hacer. Y ahí hay un claro ejemplo. De hecho, hubo un momento en el que tuve que ir al Museo de Historia Natural a ver los ciervos que hay ahí. No me sirvió mucho porque no habían palabras. Mi otro gran problema fue Unreal Engine. Porque como dije, soy una persona que se dedicó al 2D la mayor parte del tiempo y no había abierto ese programa hasta ahora. Entonces tuve que aprender todo desde cero este semestre. Y la verdad no lo recomiendo, por favor, no lo hagan. No sean tan valientes. Debido a eso tuve que tomar muchas notas, ver muchos videos en YouTube, muchos cursos. Y ahí hay un par de apuntes que en verdad es algo mínimo con todo lo que tuve que aprender. Y de todo lo que aprendí, lo que más me llamó la atención de Unreal es algo que se llama las RBT, las Runtime Virtual Texture, que son una especie de textura que, para hacerlo como muy simple, si yo pinto el suelo de verde acá y de amarillo acá y luego coloco una roca, si la coloco en este lado se va a ver verde y si la muevo se va a empezar a ver amarillo. Algo que me pareció muy bacán porque ayuda mucho a implementar elementos como piedras o los mismos arbustos o árboles para que se vea más integral. Ahí hay un ejemplo que saqué de internet para que se entienda mejor. Mi otro gran problema fueron los árboles y los arbustos porque estaba siguiendo un tutorial de una persona que se llama... No tengo idea, pero no voy a mentir. Y no me salió porque la idea era que los árboles se vieran como esponjositos y por algún motivo se veía todo muy ordenado. Y descubrí que en los comentarios de ese mismo video había muchas personas con ese problema. Y la solución era cambiar la cantidad de caras que tenía el polígono. Pero cuando lo hice, terminó viéndose así. Terminó peor. Y ahí tuve que craneármela sola, en verdad, y se me ocurrió, porque sí, el hacer que las caras se vieran por los dos lados, como con un par de nodos, y resultó. Y no les voy a dar más la lata porque yo sé que estamos todos cansados y nos queremos ir.
Así que quiero terminar esto agradeciendo a mis amiguitos que se quedaron conmigo muchas tardes y muchas noches avanzando en el trabajo, a los profesores que a pesar de que no los vi mucho, igual estuvieron muy preocupados por mí, y a todos ustedes por quedarse, aunque supongo que están esperando sus notas. Así que eso, si podrían poner por favor el proyecto. No se nos olvida nadie, ¿cierto? ¿No? Nunca dimos el título, pasa. Oye, muchas gracias a todas y todos los que vienen acá a escuchar, muchas gracias a algunos padres o amigos que vinieron a acompañar. Ha sido una jornada muy larga, pero hemos visto cosas preciosas. Les pedimos 10 minutos de su tiempo mientras los profes le ponemos sello de aprobación final a las notas antes de dárselas. Pero para aclarar, las visitas pueden retirarse o esperar arriba afuera. Solo los estudiantes se van a quedar acá afuera del auditorio, a quienes vamos a llevar en 10 minutos más, ¿ya? A la parte de las notas solo pueden entrar los que están optando títulos.